Les recuerdo que estamos usando el hashtag DebateIE. La última ronda de preguntas va a ser de alguna pregunta del público hacia los participantes, así que les recordamos que lo utilicen. Vamos a seguir con el siguiente ámbito, que es el ámbito legislativo, el tema de las leyes. Podríamos hablar de muchísimas leyes que están en discusión, sin embargo, hemos decidido abordar el tema de la ley electoral y de partidos políticos. Ustedes sabrán que en mayo se aprobaron las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y que sin saberlo, porque todavía no habían salido las investigaciones de la CICIG, uno de los cambios fuertes que se dio fue en el tema del financiamiento a los medios de comunicación, el tema del financiamiento privado y financiamiento público. Eso fue algo que quedó regulado, el tema de que las frecuencias de los medios de comunicación son del Estado y que los medios de comunicación únicamente arrendan estas frecuencias. Sin embargo, hubo otras reformas que se estaban buscando que no se lograron. Entre ellas, el tema de las cuotas de género y de grupo étnico, el tema de los listados abiertos y la democratización interna de los partidos políticos. Entonces, la pregunta para los debatientes es: ¿consideran que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, tal y como quedaron, contribuyen realmente a esa construcción de Estado que ustedes ven como ideal? Las reformas a la ley y lo que quedó fuera, tal vez ustedes lo hubieran apostado que entrara o no. Entonces, esta vez empezamos con Minor, 3 minutos. Bueno, muchas gracias. Primero que todo quiero mostrar mi descontento o inconformidad o insatisfacción por cómo quedaron las reformas. Es cierto, es un avance, pero es un avance demasiado pequeño para las movilizaciones que tuvimos el año pasado, en donde podemos empujar reformas muchísimo más importantes. Y aunque todos quisiéramos construir un nuevo sistema político y cada quien tendría una visión, yo me voy a concentrar en 3 aspectos principales. El primero de ellos es el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos que promover un incremento presupuestario para el Tribunal Supremo Electoral y nuevas capacidades de control y sanción. ¿Por qué? Porque solo así el tribunal puede ejercer su carácter supremo, teniendo presencia en todo el territorio nacional y en las dimensiones correspondientes. Segundo, tenemos que limpiar la mesa. ¿Por qué? Porque existen gran cantidad de partidos políticos que han tenido muestras de que han hecho las cosas mal, de que han establecido no solamente sus campañas con fondos de dudosa procedencia, sino que también han estado haciendo del juego, del sistema político, un juego de dimes y diretes que no ayudan a la construcción de la democracia. Ahí sí, aliémonos como generación, aliémonos entre ideologías y empecemos a sacar a esa vieja política que tiene miedo de exponer las cosas, porque aquí finalmente estamos debatiendo, cosa que en las generaciones anteriores no pasaba. Y eso se aplaude, no importa de qué ideología venga. Y el tercero y más importante, el financiamiento de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no solamente nos ayuda a que la competencia sea justa, sino que también ayuda a democratizar a lo interno de los partidos políticos. Ahora la pregunta es ¿cómo? Bueno, iniciativas privadas que pueden cooptar o un Estado que es incapaz también de asumir una responsabilidad como tal por la debilidad que tiene. A mí me parece curioso que pensemos que todos elegimos al Estado cuando tenemos el Estado más débil del mundo. O sea, eso no existe, simple y sencillamente. Cualquier Estado que esté alrededor del país va a tener mayor fortaleza y mejores capacidades para poder responder. Así que no vengamos a pensar que nuestro Estado nos lo está manteniendo, para nada. El financiamiento, entonces yo lo plantearía quizás mixto, pero mixto bien regulado. ¿Cómo? Con las propuestas, por ejemplo, que en las mesas para las reformas profundas del Estado se habían consensuado con varios sectores de la población, en donde el financiamiento privado entra a un fondo común y se reparte de manera equitativa entre los partidos políticos. Así promovemos también que las ideas sean las que manejen la política y no sean los grandes capitales los que pongan a personas sentadas ahí. ¿Por qué? Porque quizás a ustedes les pasó lo mismo, pero a mí en la universidad conocí a 2 personas. A Juan que toda la vida estuvo trabajando en un partido político que no tenía capacidad más allá de empezar a volanteando, de empezar a crear algunas cuestiones, y bueno, cuando terminó, lo único que pudo hacer es ser asistente de algún diputado, mal pagado, tuvo que dejar de estudiar. Pero tenemos también a Francisco, un estudiante mediocre por completo, que finalmente era hijo de un gran finquero, que dio mucho dinero al Partido Patriota y que paró siendo diputado en el Parlamento Centroamericano. Entonces, pues, hay que empezar a atacar esos problemas de fondo.
Nosotros en el Movimiento Cívico Nacional presentamos las 12 trampas de la supuesta reforma a la ley electoral, que a mí me parece un burdo maquillaje, otra vez más con los congresistas creyendo que nos van a dar a tol con el dedo y viéndonos la cara de tontos, asumiendo que en este país nadie lee la letra fina. Primero, yo me opongo a las cuotas de género, de indígenas, de homosexuales, de minusválidos, de lo que sea. ¿Por qué? Porque el aparato reproductor sexual de una persona no me garantiza si va a ser o no va a ser un buen diputado. Yo lo que quiero saber es qué tiene en la cabeza, cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas. Me da igual si es hombre, mujer, se identifica como ladino, como ario o como chino. Entonces, si realmente en Guatemala queremos premiar la meritocracia y queremos impedir que los franciscos lleguen al poder, entonces tenemos que empezar a valorar a la gente por lo que realmente vale en la gente, que es su mente y sus acciones. ¿Qué tienen en la cabeza? Y eso va más allá de si es hombre o es mujer, porque, por ejemplo, de mujeres nefastas gobernando en este continente nos sobran, desde Valdetti, pasando por Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Michelle Bachelet, y sigamos la lista. Entonces, no por ser mujer ya se garantiza que va a ser un buen funcionario público. Lo que hay que empezar a premiar en Guatemala es la meritocracia, y una excelente manera de hacerlo, que fue una de las propuestas que quedó fuera, son los listados abiertos. ¿A cuenta de qué tenemos que estar obligados a votar por el chorro de gente que nos pone un partido político que ya sabemos que no son partidos políticos? Son agencias marketineras, creadoras de caudillos del momento, que luego se disuelven cuando el cuate no queda. Entonces, en el momento en que los guatemaltecos tengamos la opción de votar individualmente, entonces Juan va a poder ser electo sin necesidad de meter a Francisco, porque aunque estén en la misma lista, yo me voy a poder ir al lugar número 19 y votar por él. Otra de las cosas es que dejó fuera en la ley electoral o esta reforma que los comités cívicos también son una manera de organizarse. Por si se han dado cuenta, yo estoy muy a favor de la descentralización, y los comités cívicos surgen localmente como alternativas. Pues resulta que las reformas a la ley electoral dicen que los comités cívicos solo pueden gastar 10 centavos, mientras que los partidos políticos pueden gastar 50 centavos. Entonces ya ahí van en desventaja, pues ya van amputados. Ahora, una última cosa, estas elecciones pasó algo que ojalá no se pierda en Guatemala. A pesar de que a mí el cuate no me parece el mejor presidente, pero Jimmy Morales ganó por primera vez siendo el candidato que menos pisto puso en la campaña. Eso nunca había pasado en Guatemala, y ojalá no lo perdamos, porque la política es oferta y demanda, mucha. Y si la demanda empieza a demandar que los políticos no anden gastando en vallas, en radio y en tele, y empiezan a votar por el que menos gaste, pues entonces los políticos van a empezar a dejar de gastar tanto pisto, y quizá en este país deja de haber ese tipo de corrupción, pero eso depende de los votantes. Gracias. Ahorita eran los 2 minutos de reacción, tocaba los 3 minutos de desarrollo. No sé si hay algo más que desearas agregar. Bueno, y obviamente yo sí me opongo al financiamiento estatal de los medios, de las campañas políticas. Yo no sé cuántos de ustedes aquí pagan impuestos, pero una de las propuestas era que de tus impuestos se pague la campaña política. Pues yo no estoy de acuerdo, porque entonces mis impuestos se van a usar o para financiar partidos del Opus Dei o partidos comunistas con los que yo ideológicamente no estoy de acuerdo, o Minor con sus impuestos va a tener que pagar partidos libertarios con los que tampoco está de acuerdo. Entonces no se vale, creo yo, que el dinero de uno sea utilizado para financiar partidos con los que uno no comparte ideología. Muchas gracias. Minor, 2 minutos para reaccionar ante lo expuesto por Gloria. Yo creo que lo que Gloria dice es válido respecto en nuestra lógica individual, pero también hay que entender que hay diferentes concepciones. Hay que entender también que el financiamiento estatal a los partidos políticos no le va a dar tampoco dinero a la X cantidad de partidos que van a estar acá, por una simple razón: se tienen que también establecer mejores requerimientos para que un partido pueda estar postulándose. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que nos invita a atomizar todo, que nos invita a individualizar todo, y así todo es más fácil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los que más privilegios han tenido van a tener mayor facilidad de poder incursionar dentro de la política o dentro de cualquier aspecto que quieran hacerlo. Los listados uninominales continúan siendo parte de la tendencia individualizadora, y realmente todo lo que va a estar diciendo acá
Gloria, a mi parecer, va a ser en 3 aspectos. El primero, la desmantelación del Estado; el segundo, la organización de la sociedad; y el tercero, la facilitación de ingreso de los capitales a cualquier tipo de incidencia. Es completamente válido, pero a mi parecer no nos va a llevar a un lugar más equitativo y sostenible. Muchas gracias. Y finalmente vamos con la última pregunta acordada para el debate, que es desde el ámbito internacional y tiene que ver con el tema de la CICIG y todas estas, digamos, la CICIG y las investigaciones que ha trabajado junto al MP, pero además también la aportación o la participación de la Embajada de Estados Unidos en algunos proyectos de nación, como es el tema del Plan Alianza para la Prosperidad, que si ustedes lo han escuchado, tienen como objetivo frenar la migración hacia Estados Unidos. Es un plan de los países del Triángulo Norte y el cual es apoyado y financiado por la Embajada de Estados Unidos. El plan tiene críticas, hay personas que lo apoyan y hay personas que consideran que este plan realmente no va a lograr frenar la migración. Entonces tenemos el tema de la CICIG con sus investigaciones, ¿verdad?, como parte de su mandato internacional, el tema de Estados Unidos y el Plan Alianza para la Prosperidad, y también puntualmente la presencia del embajador de Estados Unidos en algunos acontecimientos importantes. Recordarán ustedes que para la discusión de la ley electoral y de partidos políticos estuvo el embajador apoyando digamos, presionando para que se diera. Entonces, por lo tanto, la pregunta que queremos realizarles es: ¿qué papel debe jugar la cooperación internacional? Lo plantean aquí, pero podría ser el ámbito internacional en general, la intervención de países en el Estado guatemalteco. Entonces vamos a empezar esta vez con Gloria, con 3 minutos para exponer la idea central en cuanto a esto. A mí me parece fantástico que en Guatemala haya una cacería de brujas calibre la que se está dando. Creo que es el momento donde los nuevos emprendedores, gente como Ecofiltro, la chava de Wakami, Mircini Moliviatis, una nueva clase emprendedora y empresarial de guatemaltecos que no han cooptado al Estado con tal de hacer billete, que no le tienen miedo al libre mercado, que no llaman a su diputado y le dicen: vos, haceme un favor, poneme un proteccionismo, un arancel, porque quieren venir aquí los hindúes con su producto igual que el mío. Yo creo que es el momento en que una nueva clase empresarial que está dispuesta a competir en un mercado global, que no le tiene miedo a ofrecer un mejor producto y de mejor calidad, y que no necesita estarse escondiendo en las faldas de papá gobierno para tener privilegios, se levante y dé la cara. Porque si no lo hace, vamos a hacer Venezuela. Porque como estamos viendo, la cacería de brujas solo se está yendo para un lado, que es la derecha corrupta tradicional, que en ningún momento yo estoy defendiendo. Pero también hay otros actores que han sido bien corruptos, ¿va? Está el Colegio de Abogados, donde la USAC ha sido uno de los principales que lo ha cooptado. Está Joviel Acevedo y el Sindicato de Maestros. Está el Pacto Colectivo del Sindicato de Salud. Entonces, también me gustaría ver que la cacería de brujas sea pareja, para arriba, para abajo, para el centro, para un lado y para el otro, para que la CICIG realmente haga un trabajo que sea para todos por igual, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, a más CICIG, menos autonomía del organismo judicial guatemalteco, ¿sí? Mientras más tiempo le deleguemos a otros a hacer el chance, que es nuestra harta obligación, pues entonces menos tiempo estamos teniendo para fortalecer al Ministerio Público y el organismo judicial y las instituciones guatemaltecas que hagan que haya suficientes cárceles para no tener que estar usando carpas y hacer asentamientos Iván Velázquez con todas las capturas que se han dado, para que las cárceles tampoco sean centros de hacinamiento. No veo una CICIG que esté hablando de construir nuevos centros penitenciarios, no veo una CICIG que esté hablando de cómo hacer que el 90% del territorio del país que no tiene una delegación del Ministerio Público lo tenga. Es decir, veo una CICIG haciendo cacería de brujas que nuestro organismo judicial no ha podido hacer, pero no la veo fortaleciendo ese organismo judicial para darnos una fecha en la cual se van a ir. Y eso obviamente me preocupa, porque ¿para qué vamos a estar pagando un gobierno si no hace ni lo mínimo, que es garantizar vida, propiedad privada y libertad? Si un gobierno como el nuestro, que nos cuesta 70,000 millones de quetzales al año, de los cuales solo se recaudan 41,000, no nos da ni lo mínimo, entonces ¿para qué lo estamos pagando? Porque pareciera que entonces los guatemaltecos nos va re bien no teniendo gobierno. De hecho,
yo no veo que nadie haya entrado en crisis por todo lo que está pasando en el país. Entonces, creo que obviamente ahorita no se puede hablar de qué hacer sin una CICIG, pero sí me preocupa en un futuro que a más CICIG, menos autonomía del organismo judicial. Muchas gracias. Minor, 2 minutos para reaccionar. Gracias. Y bueno, yo realmente entiendo que Gloria nunca haya visitado un hospital público, pero ya no ver las noticias y no ver que llevamos meses en una gran crisis de salud, el no ver que llevamos años en una gran crisis de educación, no hombre, también hay que ver qué tipo de noticias se ven. Y hay que aclarar, nosotros estuvimos como sector estudiantil de la Universidad de San Carlos exigiendo también justicia hacia afuera y justicia hacia adentro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes que las instituciones, grandes instituciones como la Universidad de San Carlos, que tiene 340 años de historia, que tiene más de 300,000 estudiantes, que tiene una carga histórica bastante fuerte de tendencia crítica y de beneficio social, son importantes de rescatar. Que sí, por supuesto, la corrupción está adentro de ahí y no puedo empezar a hablar a detalle de esto porque créanme que son situaciones peligrosas adentro. Tenemos estructuras criminales y de eso no lo negamos y vamos a empezar como generación no solamente a rescatar la institución, sino que a ganarnos el legítimo derecho de poder manejarla y poder reencauzarla, obviamente con la fiscalización de todos. Y bueno, básicamente eso, porque después voy a empezar a explicar mi postura respecto